Ahí estamos ya. Claro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que organizamos desde la coordinación de prácticas del área educacional, que nosotros armamos una suerte como con la profesora María Paulina y Edita, una suerte de coordinación de prácticas en el área educacional para pensar un poquito este ámbito tan importante que es la práctica profesional, digamos. No solo como un espacio de aprendizaje, sino un espacio también donde se produce conocimiento, donde nos vinculamos con el medio, digamos. Y bueno, y para esto, bueno, nos hemos articulado con la línea educacional y por supuesto en el marco también del programa EPE, así que en nombre de todos las y los saludamos en esta instancia de debate que ha sido bastante fructífera y que ya, bueno, hace un tiempo venimos realizando, ¿no? Eh, Siempre, digamos, en torno, digamos, a este vínculo con los estudiantes en práctica, pero también invitando a más gente, digamos, se ha hecho un espacio bastante interesante, ¿no? Hemos discutido el tema, distintos temas, ¿no? Desde el tema de la diversidad sexual en la escuela, ¿no? ¿Ah? Los problemas, el tema de los problemas de aprendizaje, hemos visto el tema de la violencia, en fin, temas que van saliendo un poco también reportados por los mismos estudiantes que están haciendo la práctica y que ven que son temas que muchas veces a veces no logramos tocar en la formación de pregrado, pero que aparecen en el ámbito de la práctica y que es necesario discutirlo porque son temas que están ocurriendo ahora en la escuela, ¿no? Así que estoy muy feliz de que puedan participar todos juntos, los tres grupos de practicantes que hay en el ámbito educacional, porque ya tenemos tres grupos distintos. Eh, Algunos están en básica, otros en enseñanza media, otros en esta transición que hay en la educación superior. Bueno, y ahí se van sumando en la medida también que se va ampliando el campo de la psicología educacional, que va cambiando, que va mutando, tremendamente dinámico. Bueno, este año retornamos a la presencialidad eh, y aparecieron tensiones, ¿no? Aparecieron tensiones que son viejas, ¿no? Que venían de antes, que ya estaban a veces en la escuela, antes de la pandemia, pero también aparecieron cosas nuevas, ¿no? Que las empezamos a discutir en los grupos, y bueno, porque estas tensiones inevitablemente llegan a los equipos psicosociales, llegan a los equipos de convivencia, llegan al psicólogo, a la psicóloga que está desde los distintos roles que tiene en la escuela, y bueno, y desde ahí se le demandan, ¿no? Se le demandan abordajes, nos demandan a veces que resolvamos, que propongamos, que discutamos, ¿no? Distintas problemáticas que van saliendo. Entonces, bueno, esa fue un poquito la idea de organizar este conversatorio que lo llamamos, digamos, la convivencia en la escuela tras el retorno a la presencialidad. Y nos pusimos tres preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las principales tensiones que se viven en este retorno a la presencialidad? ¿Cómo se han abordado estos desafíos desde las unidades de convivencia escolar, desde las experiencias que ustedes conocen? ¿Y qué desafíos pone a nosotros, ¿no? Como disciplina en la psicología educacional este nuevo contexto educativo post-pandemia, que por cierto se ha transformado? Y como dice yo, decía anteriormente, ¿no? Mantiene viejas tensiones que ya estaban en la escuela, pero también inaugura otras nuevas, ¿no? Que es necesario discutir. Así que gracias por venir y bueno, ahí te doy la palabra a mi colega Ita, que va a conducir este conversatorio. Hola, los saludo nuevamente. Un gusto poder encontrarnos en este espacio, ¿cierto? Como decía el profesor Juan, estos conversatorios los partimos el año pasado, hicimos varios conversatorios el año pasado, bien interesantes, y lo más importante que son temáticas que surgen desde nuestros propios estudiantes que están en el contexto de su práctica profesional, por lo tanto son temáticas sentidas por las escuelas y que nuestros estudiantes insertos en los espacios escolares dan cuenta de ella, así que muchas gracias por estar y le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Por una parte, vamos a partir, ¿cierto?, por nuestro invitado desde otra universidad, por el profesor Marco Antonio Alarcón. Él es coordinador de didáctica y de prácticas profesionales en la carrera de castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, en la UNCE, es nuestro vecino, y está inserto en las escuelas por el tema de las prácticas profesionales, por lo tanto también ahí tiene harto que contarnos respecto al tema. Y también, por supuesto, al profesor de nuestro departamento, el
profesor Pablo Valdivieso, que también ha estado con harto trabajo en estos tiempos, ¿cierto?, respecto de las temáticas de convivencia escolar y la violencia que se ha instalado en las comunidades escolares. No sé si instalado desde ahora o en realidad venía de antes y la pandemia ahí lo exacerbó, el confinamiento lo exacerbó. Así que ese es nuestro conversatorio de hoy y sin más le vamos a dar la palabra, no sé quién quiere partir, profesor Pablo, profesor Marco Antonio. Ahí, profesor Marco Antonio. Son 20 minutos de presentación, de conversación. Luego vendría la presentación del profesor Pablo Valdivieso y luego ya damos el espacio para las conversas, las preguntas. Yo voy a tomar el tiempo ya y les voy a ir avisando cuando les quede poquito. Así que adelante, profesor Alarcón. Muchas gracias. Me tienen que dar autorización para Autorización presentar. para compartir. Sí, sí. Ya, ahorita sí. No, todavía no me dan autorización. No sé quién es el anfitrión. Me tiene que dar Juan. autorización. Juan. Ahora sí, es con Ahora sí. anfitrión. Listo. Muchas gracias. Ustedes me dicen si ya se ve. Ahí tenía una lámina bonita para que me vuelvan a invitar. Sí, ahí se ve. Ahí, ¿se ve grande? ¿Se ve pequeño? ¿Cómo se No, ve? se ve en pequeño y con ¿Y los ahora? diapos en chiquito. Ahí sí, se ve grande, sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, comentar un poquito qué es lo que hago yo para que se entienda por qué estoy acá. Ya me habían presentado, ¿cierto? Yo soy profesor de Estado en castellano y trabajo en la Universidad Metropolitana, específicamente la coordinación de prácticas de la carrera y en el ámbito didáctico. Entonces estoy involucrado con el proceso de aprendizaje, con articular las demás asignaturas, con dictar ramos que tienen que ver con didáctica de la lengua y la literatura, y además soy parte de una coordinación más grande a nivel universidad con cerca de 22 carreras que tienen que ver con las distintas áreas del conocimiento que se enseña a nivel escolar, educativo, formación preescolar y que tiene que ver con estos procesos ligados a las prácticas profesionales. Por lo tanto, manejo lo que me corresponde a mí, trabajo con un equipo, somos 8 docentes que este semestre tenemos a cargo 49 estudiantes que están en proceso de práctica profesional, lo que involucra coordinarse con estos establecimientos, tener que dialogar con los equipos directivos de los colegios, de las escuelas también, y también tener que articularme con distintos tipos de establecimientos, ¿ya? Bueno, aquí yo pongo algunas condiciones previas a la pandemia que tienen que ver con cómo se ha ido modificando la distribución de los tipos de establecimientos que tenemos, cuánto significa la educación privada en términos porcentuales, esto está hasta el 2021, la particular subvencionada que es superior al 50%, básicamente porque la educación pública o la delegada, ¿cierto? Se articulan con la municipal y eso también reduce, digamos, la posibilidad que antiguamente la educación pública parecía que era mucho más grande que la particular subvencionada y hoy día no lo es. Este dato no es menor, el tema de la dependencia, porque, como les decía, a mí me corresponde articularme con personas de distintos espacios educativos, desde instituciones formales que tienen un fuerte componente de articulación pedagógica, con ciertos lineamientos diversos, es decir, desde, por mencionar algunos, Fundación Belén Educa, hasta escuelas públicas, servicios locales de educación, escuelas especiales también que todavía, ¿cierto?, funcionan con el trabajo que hacemos, por ejemplo, con una escuela para personas ciegas, donde también tenemos estudiantes haciendo práctica. También tenemos vínculo con escuelas que trabajan y se articulan en una lógica de pedagogía crítica. Al mismo tiempo también tenemos escuelas que son pocas, pero existen, ¿cierto? En La Cisterna, en Talagante, en Peñaflor, tenemos escuelas que forman desde una lógica premilitar. Entonces tenemos acceso a una diversidad de espacios educativos. En otro momento también hemos trabajado con el liceo que está al interior de la cárcel, ahí en Pedro Montt. Entonces tenemos acceso a diversidad de espacios educativos, inclusive en otro momento también hemos tenido educación de adultos, por lo tanto tenemos la oportunidad de poder dialogar con distintos integrantes de las comunidades escolares. Entonces, en esta lógica, en estas dinámicas, también es importante destacar cómo hay ciertos aspectos del contexto educativo que han generado cambio en los últimos años
Entre ellos, por ejemplo, desde el decreto 170 al 2009, la circular de orientación para atender personas que tienen cierta presencia hoy día en la escuela, el mundo trans, intersexualidades. Hay otro documento que es del año pasado, no alcancé a colocarlo acá, se me fue. La entrada en vigencia el 2020 del decreto 67 de evaluación educativa, que cambia de manera potente el sistema, pero el estar en pandemia ha impedido que se articule ya desde una lógica más de habilidades. El decreto 83, que se instala el 2015, en vigencia del 2017. Las políticas educativas que tienen que ver con estudiantes migrantes, pero que todavía no está en ejercicio en varios aspectos. Todavía tenemos la presencia de esta etiqueta, ¿cierto?, de los estudiantes 100 millones, que son hijos de personas extranjeras que no están de manera formal en Chile, que reciben educación, pero no acceden, por ejemplo, a todos los servicios educativos, a los beneficios que tendría otra persona que vive en Chile, es decir, se generan personas de segunda o tercera categoría, y aspectos claves como la instalación ya a nivel completo nacional del sistema de admisión escolar SAE, es decir, que escuelas públicas o particulares subvencionadas no pueden ellos elegir a las familias de los estudiantes que llegan a formar parte de su escuela, sino que eso es a posterior, y obviamente también eso ha generado una serie de condiciones complejas dentro del sistema. Yo no las cuestiono, avalo muy bien lo que ha significado el SAE, pero evidentemente las escuelas están muy complicadas por la instalación del SAE. Hay algunos efectos que tienen que ver con el confinamiento, me quiero referir a los que están acá abajo. Aquí hay un derrotero, un recorrido específicamente con respecto a cómo fue el proceso desde el 2020, el 15 de marzo, donde se cierra la escuela, que ya venía cerrada entre el estallido social y el mes de noviembre, diciembre, fue muy caótico. Se ingresó a clases, ¿cierto?, los primeros días de marzo, se alcanzó a estar 8 o 9 días. En el sistema educativo vino el confinamiento, de ahí para pasar a la teleeducación o pasar a tener una priorización curricular pasaron varios meses, y recién desde promedio julio-agosto del año 2020 existió este trabajo de docencia remota de emergencia, y en el año 2021 el retorno paulatino vino desde julio, agosto, septiembre, y ese retorno fue parcial, por grupos, qué sé yo, y el retorno presencial post-confinamiento es recién en marzo del 2022. Entre la fecha inicial y del post-confinamiento, si contabilizamos incluso desde el estallido social, hay cerca de 700 días. Menciono esto en el sentido de que hay un desapego, un desacostumbramiento de lo que es el proceso escolar, y eso obviamente va a influir de manera muy fuerte en el sistema educativo. Aprovecho a mencionar el concepto de Hodge del 2020 sobre docencia remota de emergencia, porque muchos han dicho que lo que tuvimos en pandemia fue clases online, clases virtuales. Bueno, yo soy de los que asumimos lo que dice Hodge en términos de que lo que realmente tuvimos fue una docencia remota de emergencia, fue un cambio temporal en función de la crisis, pero que en ningún caso reemplazó a la clase presencial, y que por el contrario genera una serie de conflictos que no se han resuelto todavía, y que en ningún caso tuvimos docencia virtual ni usamos todos los recursos. Se pasó a hacer una copia de la clase que hacíamos de manera presencial, y se volvió, sobre todo, después de ir avanzando desde un modelo más bien centrado en habilidades y competencias, se retrocedió en muchos aspectos hacia un modelo mucho más contenidista que tiene efectos hoy día en cómo la escuela está trabajando, ¿ya? En esa misma lógica también mencionar un documento que fue emanado por el gobierno de Chile en agosto del 2020 sobre las posibilidades de mitigación asociado a las problemáticas que generaba o iba a generar la pandemia. Desde acá se plantearon básicamente dos escenarios. Ya un escenario A, donde habría una pérdida de aprendizaje efectiva de un 30%, y un escenario B, donde habría una pérdida de 12%. Ahora, esos escenarios tienen que ver con estrato social, tienen que ver con ajuste, y para decirlo muy en simple, básicamente la escolaridad chilena de 12 años llegaría solamente a una escolaridad efectiva, real, en términos de cobertura de aprendizaje, de los 12 años de escolaridad,
bajaría a 8,3 años de escolaridad en términos de los procesos de aprendizaje reales que nuestros estudiantes pudieran tener. Por lo tanto, podemos ver ahí que ya desde esa perspectiva hay una consecuencia como bien delicada con respecto a lo que la pandemia significa en el ámbito de los aprendizajes, ¿ya? Bueno, en función de las preguntas que están asociadas a este conversatorio, quiero abordar las 3 preguntas. La primera pregunta apuntaba sobre cuáles son las principales tensiones que se vive hoy día con respecto al retorno a la presencialidad. Bueno, ¿qué tenemos? Problemas que ya existían antes del confinamiento. Había un déficit en infraestructura que ha hecho mella en la actualidad. El sistema de alimentación estaba desregulado. Hace muy poco se cambió la persona que estaba a cargo, que transitó casi por los 3 últimos gobiernos. Hay una gestión interna de cada establecimiento que es compleja también. La instalación de sistemas de la nueva política pública, la agencia de calidad, la superintendencia, los servicios locales, están en pleno proceso con todas las dificultades que ello implica, lo que tensiona también los equipos directivos. Y la instalación, ¿cierto? Como yo decía, el sistema SAE, que insisto, yo estoy muy de acuerdo con él, pero las comunidades escolares se han visto tensionadas, sobre todo el particular subvencionado, le ha costado muchísimo entender cómo funciona el SAE, y los profesores hoy día reclaman de que el estudiante que reciben hoy día no es el que tenían antes, en alusión a que no tienen un control sobre el tipo de estudiante que ingresa, ¿ya? Y después dicen que no había segregación escolar. Por otro lado, en términos de los procesos de aprendizaje y la evaluación de esto, la puesta en ejercicio del decreto 67 no se ha podido hacer de manera total. También se empezó a aplicar la prueba día, también están los programas Escuelas Arriba, y en definitiva hay una serie de instrumentos que muchas escuelas públicas han asimilado y que han instalado, y que obviamente ellos también se sienten evaluados, y por mucho que no esté la CIMSE, también se sienten presionados por estos instrumentos. Y por otro lado, que las pruebas días rendidas el año pasado, por ejemplo, se hicieron en casa, y los puntajes que sacaban los niños, sobre todo de los cursos iniciales, eran muy distintos a los que se tomaron a mitad de año de manera presencial, por ahí por agosto, y los que se tomaron a final de año. Eran muy bajos los últimos. La sospecha que hay, cierto, que muchas de las pruebas día eran apoyadas por los padres o por las familias dentro de la casa, y que evidentemente había nuevamente una pérdida de aprendizaje potente en ciernes, y de la cual no se pueden hacer cargo, digamos, los sistemas educativos. Por otro lado, y no me deja cambiar la lámina, ¿se cambia la lámina? No. Algo pasa con la lámina. No, se pegó, parece. Entonces, díganme ustedes si ahora se cambia. Ahí se cambió. Sí. Gracias, perdón. Bueno, otro problema ha sido los desplazamientos dentro de las ciudades. El parque automotriz aumentó de manera horrorosa y no hay casi nada de furgones escolares. Hay muy pocos furgones escolares, lo que también afecta el movimiento, el desplazamiento, la llegada, la salida, los tiempos en el fondo. La jornada escolar completa, cierto, que las familias en general están desadaptadas a estos procesos. En los mismos colegios no hay espacios para comer, ni para los propios profesores y profesoras. La participación de las horas pedagógicas, que tenían un canon, cierto, 45 minutos, se han hecho algunas estrategias para reducir a 40, 35, hasta 30 minutos, y se han hecho algunas semanas y meses con horarios de 45, de 30 minutos, y ha habido una diversidad de cambios que terminan, cierto, probando, tratando de ajustar, pero por otro lado igual tensionan a las familias, a los estudiantes, y obviamente generan problemas de todo tipo. Otro elemento que habría que considerar es que el desarrollo social es gregario y debiera haber una maduración que ha sido descontinuada. Piensen ustedes que hay niñas que de prekinder o kinder, de primero básico del 2020, que volvieron en primero, segundo, tercero básico. Voy a usar unas palabras impropias, para decirlo en simple. Yo también trabajo en programas de segunda formación post gradual con profesores, y varias profesoras me contaban, sobre todo quienes trabajan en estos otros niveles, que estudiantes de primero o segundo básico se orinaban en la sala, por un lado, que no tenían conductas básicas que se adquirían en el prekinder o en el kinder, y que llegaban a segundo o tercero básico incumpliéndolas, y obviamente son normas básicas que ellos tampoco saben controlar, porque asumían que eso ya estaba controlado. Ni eso se ha logrado, digamos, regular. O alumnos que el 2020 estaban en quinto, aparecieron en el 22, ¿cierto?, en séptimo básico, o alumnos de séptimo básico, con la mentalidad de un niño de séptimo básico, aparecen en primero medio el 2022. Y como ya les decía, los espacios de alimentación que se han complicado,
y los tiempos para alimentación. En fin, hay un caos que es real y que complejiza, ¿cierto?, el poder llevar una vida normal, laboral, profesional y obviamente el ajuste que tienen que hacer la familia y los colegios. Dentro de las principales tensiones que se viven, ¿cierto?, la escalada de violencia escolar, que ustedes ya han tratado en otros momentos, la generación de ciertos conflictos internos, la falta, ¿cierto?, de estas experiencias gregarias que se perdieron, las relaciones de competencia, las relaciones de bullying, las que tienen que ver con el uso de redes sociales, la generación de conflicto interno y externo ligado al uso de redes sociales, que a veces son situaciones que explotan en la escuela, pero que en el fondo son generadas en espacios externos a la escuela, conflicto entre estudiantes, entre apoderados, conflicto entre docentes por temas de redes sociales o contra los docentes, que han ido dañando las relaciones humanas, y conflictos de apoderados con docentes que incluso han llegado al uso de armas blancas o situaciones gravísimas, ¿cierto? Por otro lado, la problemática de cómo los docentes son capaces o no de generar, producir o actualizar algunos protocolos. Hay problemas para elaborar protocolos o para aplicar protocolos de resolución de conflictos entre los distintos integrantes de la comunidad. Situaciones que implican problemáticas de género, de sexismo y temas de transversalidad en general, que no ha sido posible abordar ni desarrollar de la mejor manera. Y por otro lado, desde las reuniones de apoderados, que en muchos casos se mantuvieron, cuando se volvió ahora la presencialidad, se mantuvieron en un contexto de online. En algunos casos se ha podido volver a hacer reuniones de apoderados, sobre todo escuelas grandes o que tienen educación de adultos en otras jornadas. No pueden hacer reuniones presenciales por los temas de aforo y siguen haciendo reuniones online, lo que igual desafecta las relaciones humanas entre los padres apoderados, ¿cierto?, que forman parte de estas comunidades. Y los Profesor, consejos de... perdón, quedan 5 minutos. Ok. Eso. Las sesiones remotas del consejo de curso, que durante pandemia, ¿cierto?, durante el confinamiento pasaron de la socioemocionalidad a la construcción de ciudadanía, que hoy día no se han podido abordar en cabalidad. Y situaciones de asistencia de los estudiantes, ¿cierto? Hay baja asistencia de estudiantes, hay alta presentación de licencias médicas de los docentes, producto de muchos de los conflictos que se tienen hoy día, y obviamente hay un funcionamiento que opera, pero hay una realidad alterada, sin contar que en el caso de los emblemáticos, de muchos establecimientos donde han habido tomas, paros y varias situaciones de violencia escolar, que antiguamente eran casos aislados o no aparecían en televisión, hoy día han sido parte de muchos establecimientos que se creían un poco ajenos a esta situación. Y yo al menos he escuchado ya varias voces que dicen, no, es que esto es culpa del SAE, del Sistema de Admisión Escolar. Obviamente yo no comparto eso, pero lo señalan desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo se ha abordado esta problemática? Principalmente desde el sentido común, con muy pocas herramientas. El abordaje ha sido muy complejo y, por cierto, nos hacemos las preguntas sobre si las comunidades saben cómo organizarse, reelaborar protocolos, atender situaciones de violencia escolar, si saben atender un problema de una funa que está entre lo real y lo virtual, pero la pelea yo la tengo acá. Cómo se plantea un modelo educativo no sexista, cuáles son las normativas legales vigentes asociadas a derecho y respeto de los derechos humanos, pensando en todos los integrantes de la comunidad escolar. Y al menos lo que yo he recibido es esto, que muchas comunidades educativas, ellos sienten que no tienen las herramientas para resolver estos conflictos. El resultado, renuncia de equipos directivos y de docentes, me ha tocado saber de muchos. En el rol que me compete, cada semana me llegan solicitudes para cubrir plantas y yo siempre hago la pregunta, ¿es un reemplazo? Y sí, es un reemplazo por la licencia porque hubo un conflicto en el curso, era la profesora jefe y está con licencia y no sabemos cuándo va a volver. O lo que ocurre, ¿cierto?, con eso, con licencias médicas prolongadas o derechamente gente que ha dejado los cargos directivos, cargos medios, y que están buscando a esta fecha. La semana pasada por lo menos me llegaron 3 peticiones y de esas 3, 2 eran de docentes con jornada completa que habían dejado el colegio. Entonces, si bien se han levantado conversatorios en esta línea, muchos de esos conversatorios han sido muy teóricos, muy desde afuera, muy desde el experto, pero no desde la realidad local, no desde cómo enfocar posibles soluciones que la escuela realmente necesita, ¿ya? O esa escuela o ese liceo realmente necesita. Y la última pregunta que dice,
¿Qué desafíos pone en la psicología educacional este nuevo post-confinamiento? Bueno, desde mi visión, yo creo que hay que repensar la formación en psicología educacional, un poco como lo decía Juan al principio, en términos de los profesionales en ejercicio. ¿Se cuenta actualmente con las herramientas para atender las actuales problemáticas post-confinamiento? Ahí habría que hacerse la pregunta, si hay que activar o no formación para desarrollar procesos de apoyo en diversidades, en transversalidad, tanto en aprendizaje como en convivencia escolar, y también activar formación para procesos de apoyo en la elaboración de manuales de convivencia, protocolos que consideren diversidad de género, educación no sexista, educación sexual integral, procesos de apoyo en la elaboración de manuales y protocolos en la resolución pacífica de conflictos entre diversos integrantes de la comunidad escolar. Y por otro lado, activar procesos que vinculen atender la pérdida de aprendizaje producto del confinamiento, y que ahora en el post-confinamiento se notan. Hay problemas de atención, hay problemas de memoria, hay problemas de concentración, hay problemas de estudio, y eso de verdad se nota que ese rezago en aprendizaje, probablemente el cálculo que se hizo el 2020 va a quedar corto, porque cuesta mucho avanzar con los contenidos, con las habilidades, con las estrategias que trabajan los docentes, y muchos docentes se sienten muy agobiados porque ve que sus estudiantes no avanzan. Bajo esa lógica, yo creo, invitaría, humildemente desde mi posición, repensar los procesos de formación desde la psicología educacional y desde los profesionales que están en formación, es decir, los que están en ejercicio versus aquellos que están formándose. Y desde ahí hacerse la pregunta, ¿cuáles de los actuales problemas son realmente emergentes y van a pasar en 1 o en 2 años más y se acabarán a corto plazo? ¿Y cuáles problemas llegaron para quedarse y habrá que incluir nuevas necesidades formativas? Desde ahí, ¿qué aspectos, cómo formamos, cómo trabajamos la psicología educacional y cómo atendemos estas problemáticas? El último tema está no resuelto, ¿cierto? El tema que tiene que ver con la orientación educacional, con las horas, que queda como libre disposición, que no hay programas oficiales y formales en media, y que obviamente sería un espacio para trabajar la educación no sexista, para trabajar las diversidades en todo sentido, y que obviamente los programas PIE también han quedado a otras manos producto de la pandemia, y que obviamente se requiere instalar, reinstalar y poder trabajar estos aspectos de manera mucho más profunda. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Marco Antonio. Terminamos, pero justito, los 20 minutos. Así que ahora le damos el paso al profesor Pablo Valdivieso. Así que adelante, Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Se nos ha invitado a un conversatorio que se llama La convivencia en la escuela tras el proceso de pandemia, ¿no? Y creo que es interesante plantear eso. Y voy a partir con un lema y después con 2 ejemplos. Yo creo que lo que ha pasado post pandemia se podría resumir en el siguiente lema: vamos rápido porque vamos al despeñadero, y no vamos lento porque vamos lejos. Usando una frase que posiblemente todos escuchamos. Y quiero poner esto de esa manera por lo siguiente. El primer día del inicio de clase, esto tiene un antecedente de la pelea que tuvo el anterior ministro de Educación con el colegio de profesores, ¿no? Colegio de profesores que le decía vamos lento, necesitamos jornadas más cortas, y el ministro de Educación anterior diciendo no, hay que volver a clase porque los aprendizajes. Entonces volvimos en marzo a clase y los profesores el primer día estaban haciendo clases. ¿Ustedes se dan cuenta de la locura que significa eso? Pasando matemática, inglés, historia, castellano, perdón, lenguaje, discúlpenme. Lengua y literatura. Lengua y literatura. Gracias, profesor Marco Antonio Alarcón. Y aprovecho de felicitarlo por su tan buena presentación. Entonces, yo creo que el tema que tenemos que ponernos, como dice la Paulina, exactamente, igual que acá en Faxo, que el primer día empezamos ya a hacer clases. Como si esta comunidad, como si la escuela, como si la Faxo, estuviera conformada relacionalmente.
Y resulta que habían pasado 2 años, más una parte importante del 2019 con estallido social, donde la comunidad había dejado o había cambiado su modo de convivencia por otro modo de convivencia, que era este modo virtual, que significaban otro tipo de dinámicas, etc. Entonces, yo creo que lo primero que hay que pensar es qué concepción tenemos los educadores, sean estos autoridades ministeriales, profesores, equipos de apoyo, psicólogos, psicólogas, etcétera, respecto de la finalidad de la educación. Entonces, rápidamente me vuelvo para atrás y me acuerdo de ese famoso artículo 2 de la Ley General de Educación, que dice algo así como: los procesos de aprendizaje tienen como finalidad el desarrollo integral de las personas en el ámbito espiritual, relacional, cognitivo, afectivo. Y resulta que eso no está presente cuando volvemos después de un proceso tan importante. Déjenme contarles 2 anécdotas reales que me han pasado en estos últimos días, porque como decía bien Juan, está de moda los temas de los problemas de convivencia y sobre todo los de violencia, ¿no? Entonces, el otro día en un colegio en Melipilla, que me invitaron a hablar sobre los temas de convivencia, yo me di la pega de analizar el proyecto educativo del colegio, y como objetivo estratégico de ese colegio en Melipilla, un liceo, decía que lo que le interesaba como finalidad del liceo era mejorar el desarrollo socioafectivo y emocional de los estudiantes mediante procesos participativos. Pucha, fantástico, yo tomé eso como idea, la desarrollé en la charla, estaban los papás, estaban todos, procesos participativos y mejorar las destrezas socioemocionales y la convivencia a través de la participación. Fantástico, qué sé yo. Termina la charla, muy bien, habían como 100 personas en el auditorio. Y se me acerca un estudiante y me dice: muchas gracias, profe, muy interesante, qué sé yo. Y, oiga, ¿usted me podría explicar por qué yo no puedo entrar con este arito que tengo aquí en la mano ahora al colegio? Yo me quedé callado y le dije: mira, aprovecha el objetivo estratégico de tu colegio, que es la participación, y discútelo institucionalmente. Primera anécdota. Segunda anécdota. Hoy día tenemos un convenio entre la Universidad de Chile y el Instituto Nacional de apoyo, de aprendizaje común. Estamos trabajando hace 1 año y medio, y el Instituto Nacional ha estado complicado. Ha estado súper complicado, estuvieron en toma hasta la semana pasada, ahora tienen clases virtuales de nuevo. Perdón si no es el nombre técnico, Marco Antonio, pero hacen las clases por plataforma hasta el 13 de junio, y los profesores están muertos de miedo de volver a clase. Porque la corta experiencia que tuvieron de presencialidad fue desastrosa. Toma, personas infiltradas, grupos que están radicalizados frente a otros grupos que no lo están, en fin, y ha sido casi un descanso para los profes, este espacio donde lo único que quisieran, y ahí me hace mucho sentido lo que dice Marco Antonio, no solamente equipos directivos renunciando, profesores que lo único que quisieran es irse a su casa, jubilarse, como dice ese dicho de Mafalda, ¿no? Paren el mundo que quiero bajarme, paren la escuela que quiero descansar. Entonces, el problema que tenemos, y cuál es la tensión principal, a mi juicio, tratando de responder un poco a la primera interrogante, es que en los establecimientos
no hemos construido un modo de relación o una forma de convivencia de manera participativa, de manera consensuada, de manera tal que los miembros de la comunidad escolar se sientan identificados en ese modo de convivencia. Todos sabemos cómo operan los RICE, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, donde en algunos colegios tiene más de 150 páginas y ya no le cabe un protocolo más, porque resulta que ahora todas nuestras relaciones están protocolarizadas, lo cual no permite muchas veces que el profesor use su criterio de cómo enfrentar un problema. En esa lógica de protocolarización de todo, de todas las relaciones, las comunidades no han sido invitadas a construir colectivamente acuerdos relacionales. La convivencia dice relación fundamentalmente con la construcción de un modo de relación, ¿ya? Que por supuesto implica acuerdos. Y los acuerdos pueden ser normas. Pero cuando aquellos acuerdos son impuestos desde lógicas más adultocéntricas, como lo hemos visto, o como en general se ve, lo que sucede es que el estudiantado genera conductas de resistencia. En parte porque no entiende la lógica de ciertas normas, en parte porque también vienen de personas que de alguna manera no han logrado legitimarse con ello. Entonces, la gran locura que vivimos como país fue pensar que la escuela es el espacio en el cual hay que enseñar solamente los aprendizajes relativos a las asignaturas llamadas verticales. Matemática, lenguaje, perdón, todavía no, lengua y no sé, y lengua y historia. Y resulta que la escuela hoy día está desafiada a algo mucho más complejo y más profundo, que es generar una educación integral de los seres humanos que permitan el logro de su desarrollo. Esto no está solamente en el artículo 2 de la Ley General de Educación, que vale la pena revisar ese artículo, ¿eh? El artículo 2 de la LGE entero es un verdadero poema. Yo a partir de eso podría construir una escuela maravillosa. Sino que también está, por ejemplo, en documentos que han sido históricos para pensar los temas relacionales, como el informe de Lors, ¿no? Que plantea que uno de los 4 pilares de la educación es aprender a vivir con otros. Tan importante como aprender a aprender, o tan importante como aprender a hacer. Aprender a vivir con otros. Entonces, la pregunta que yo creo que hay que hacerle al sistema educativo es: ¿cuál es la finalidad de la educación? ¿Cuál es el currículum que generamos para esa finalidad? ¿Y cómo evaluamos el logro de ese currículum? Y al respecto, un par de pinceladas, ¿no? El currículum nuestro, y esto es re importante, yo creo que para quienes son más del área de la psicología, nuestro currículum tiene verticalidad puesta en la asignatura y transversalidad educativa, lo que se llaman los objetivos de aprendizaje transversales, que son tan objetivos de la educación como cualquier otro. Los pueden buscar en internet. Podemos hacer una sesión especial sobre ello. Bueno, será una buena pregunta preguntar, valga la redundancia, a los profesores y al sistema escolar cómo integra la transversalidad educativa en la verticalidad. Hoy día mi impresión es que la transversalidad educativa es letra muerta, entre otras cosas por lo que dice Marco Antonio, porque la presión que hay con este currículum maximalista hace que los profesores no tengan tiempo ni siquiera de reflexionar sobre qué pueden priorizar, ¿no? Porque hasta la priorización que se hizo durante pandemia
fue organizada muchas veces desde los niveles centrales. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cómo evaluamos la calidad de la educación? Y ahí nos encontramos de nuevo con el CIMSS. No se preocupen que hay buenas noticias, ¿eh? No, vienen buenas noticias, pero quiero poner el contexto. ¿Ah? El CIMSS se mide fundamentalmente aprendizajes verticales en lenguaje y matemática, fundamentalmente. Existen algunos indicadores de desarrollo personal y social que cuando uno los analiza le da un poco de pena por la pobreza y algunos de ellos pesan un 0,3% del CIMSS, un 3%, perdón, del CIMSS. Entonces, como decía nuestro querido amigo Juan Rus, filósofo y maestro educador, decía que en educación lo que no se evalúa no tiene importancia. Entonces, no tenemos hoy día tampoco estrategias para saber si las lógicas de aprender a vivir con otros, las lógicas convivenciales, las lógicas formativas, están avanzando o no están avanzando en el espacio escolar. Salvo por aquel informe de personalidad que no se llama de personalidad, un informe que entregan junto con las notas. ¿Han fijado que tiene como unos conceptos? ¿Cómo se llama eso? Informe, no es de personalidad, es un informe mensual, o trimestral, que le entregan a los padres sobre ciertas competencias que tienen los estudiantes, que son hechas bastante al ojímetro por los profesores jefes. Entonces, creo que se llama de personalidad, Pablo. se llama de personalidad todavía. Sí, creo que sí. Lo que habla muy mal de cómo se llama también. Pero bueno. Entonces yo creo que lo primero que hay que poner es relevar la importancia que tienen los temas relacionales al interior de un establecimiento educacional. Es más, la pedagogía es una relación. La pedagogía se establece en la relación entre un facilitador y un constructor de aprendizaje. Y por lo tanto, si esa relación es negativa, obviamente que eso dificulta el proceso de enseñanza y sobre todo de aprendizaje. Pero además hay que entender que la convivencia escolar y todos los temas que circulan alrededor de ella, ¿no? Que es desarrollo socioemocional, valores, hay mil formas que como se le entran a estos temas muy mal llamados blandos, porque creo que son los más duros que hay, ¿no? Creo que son los más importantes finalmente, o son tan importantes como cualquier otro. Esas temáticas no tienen hoy día traducción en la intencionalidad pedagógica de los establecimientos. En parte, fíjense, porque la labor de los profesores es muy solitaria, cada uno pasando su materia en su curso. Los colegios más organizados tienen departamentos, ¿no? Que permiten discutir y acordar pruebas comunes, qué sé yo, una serie de cosas, pero la labor es muy solitaria. Entonces, para pensar los temas formativos, a propósito que no tenemos ni siquiera currículum de orientación en media, como decía Marco Antonio, para pensar los temas formativos, necesitamos necesariamente como establecimiento ponernos de acuerdo. Y saber... Profesor, 5 minutos. Ya. Y saber qué hacer en conjunto. Ya. No hablo más de esto porque quiero compartir con ustedes una de las cosas que se han estado haciendo, que a mi juicio son un acierto, tardío pero acierto, del Ministerio de Educación. Cuando empezamos el año, por supuesto, todos los colegios partieron así como rapidito porque hay que recuperar. Y se pegaron grandes golpes porque se dieron cuenta que las relaciones estaban desarticuladas. Entonces, ahí el ministerio, a través del ministro, propuso orientaciones para la jornada, para jornadas de reencuentro y cuidado en los espacios educativos. Y estos han sido jornadas, lo pueden buscar en internet,
hay resultados de estas jornadas maravillosos. ¿Qué significó? Que los colegios pararon, las escuelas pararon y se sentaron a pensar cómo querían relacionarse, qué dificultades tenían en las relaciones, qué cosas podían hacer. Esas 3 preguntas respondieron, y este documento, que es un documento bien simple, bien organizado, firmado por nuestro nuevo ministro de Educación, que a mi juicio está atinando bien en los temas de convivencia, está entendiendo que la escuela no es una fábrica de conocimientos cognitivos, sino que es un espacio de desarrollo integral. Este documento les recomiendo que lo revisen. Yo tengo algunas partes subrayadas, pero solamente quiero contarle que lo que han hecho ahí es justamente crear espacios de reencuentro y de cuidado. Si son 8 horas por 5 días a la semana, por 4 semanas, son como 1.600 horas al año que uno se pasa en ese espacio. Ese espacio no se merece sino ser un espacio grato para los seres humanos que trabajan ahí, los profesores, los asistentes de la educación y los que asisten ahí y sus padres. Entonces, hay que avanzar seriamente, creo yo, pensando que los temas convivenciales deben ser parte fundamental del quehacer escolar. Y termino para juntarme con lo que Marco Antonio planteaba, contándole un par de estudios que hemos hecho respecto de la formación inicial docente, o sea, la formación de los profesores y las competencias que estos tienen respecto a estas temáticas. Hace 4 o 5 años, quizás más, hicimos un estudio en la UNCE y en la Universidad Católica. Revisamos todas las mallas de pedagogía. No había un solo curso de convivencia escolar en las mallas obligatorias. ¿Ustedes pueden creer eso? No me extrañaría que todavía pase. No me extrañaría. En 2 universidades del tamaño como la UNCE y la Universidad Católica. Entonces, cuando Marco Antonio dice que los profesores dicen no tener competencia, no tienen competencia, porque no los han formado para eso. Además que la labor del profesor tiene una triple complejidad, mucho más que la de los psicólogos, que suelen atender en los box individuales. Tienen que ser expertos en trabajo con grupos, están trabajando permanentemente con 40 y 45 estudiantes. Tienen que ser capaces de enfrentar y resolver conflictos o tramitar conflictos. Y todo eso pasa por el lado de la formación de los profesores. Es una pista, Marco Antonio, ¿eh? Ya. Acabamos de terminar otro estudio en una tesis del magíster respecto de cómo se forman, cómo quienes hacen clases en la universidad forman competencias en convivencia escolar en sus alumnos en práctica. Y hemos visto que lo que hay es poco y muy desarticulado. Entonces, una de las cosas que tendremos que enfrentar es generar competencia en los profesores justamente para que sean capaces de enfrentar una tarea tan compleja con la diversidad que tiene además esta escuela que se ha abierto, además con el sistema SAE, donde hay más variabilidad, a justamente ser capaces de trabajar con esa diversidad y con los conflictos que son parte consustancial de las relaciones entre los seres humanos. Conflictos vamos a tener siempre en la escuela. El tema será cómo los tramitamos. Eso, si tuve bien el tiempo, Edita. Sí, excelente. Ya. Excelente. Así que les damos las gracias a nuestros 2 invitados, ¿cierto? Que nos presentaron ahí de distintos espacios, pero esta visión respecto de esta convivencia, ¿cierto? En este tiempo de post-confinamiento, porque la pandemia no se ha terminado. Ahí Luciano está aplaudiendo, ¿cierto? Invitamos a hacer de este espacio un espacio conversado, ¿cierto? Y de construcción colectiva, entonces dejamos abiertas las palabras. Alguien había escrito por ahí en el chat, vi, Paola, que decía, es indispensable parar para reflexionar a nivel de comunidad para planificar instancias de bienestar. Entonces, dejamos abierto el espacio para las consultas, comentarios, experiencias, etc.
¿Puedo compartir algo? Sí, sí, ¿Se claro. escucha? Sí, algunos casos, obviamente vamos a proteger a los inocentes, no voy a mencionar ni colegio ni nada, pero hay casos letales, letales. Solo uno. Un chico, esto a propósito de la FUNA. ¿Qué manejo tienen las escuelas? Porque no es solamente un tema técnico, sino que también hay un tema ético que no manejan derechamente. Un chico tenía una polola, eh, tuvieron relaciones, qué sé yo, chico de 16 años, se sacaron fotos, terminaron. Y luego este chico se entera que la chica está pololeando con otro sujeto y va y le manda las fotografías que tenía íntimas de él con ella. Y se las manda. Bueno, la chica hizo el reclamo y lo funaron en su colegio. Chiquillo de 16 años. Y luego, obviamente, al final el colegio llega a un acuerdo con él y lo sacan del colegio. Y este chico llega a otro colegio. Entonces, en este nuevo colegio, el chico postuló por el sistema SAE, ingresó y las redes sociales, qué sé yo, fulanito está estudiando en tal colegio, segundo medio, este año. Y le cae el problema al nuevo colegio. ¿Qué hace el colegio? ¿Qué herramienta tiene? ¿Cómo orienta? ¿Cómo trabaja? ¿Qué hace? Al chiquillo no lo puede sacar, entró por un sistema regulado. Pero la demanda de las estudiantes, que son muy legítimas, se toman el colegio, reclaman por el colegio, ¿cómo resuelven ese conflicto? Entonces, problemas de ese tipo, que son, diríamos en términos muy coloquiales, un zapato chino, tienen hoy día las escuelas. Y los mismos directivos dicen, ¿qué hago? O sea, no hay un manual que me oriente qué hago en este caso, porque hay un tema ético. Legalmente no le puedes cancelar matrícula ni nada, tampoco le puedes decir que se vaya para otro lado porque va a pasar el problema en otro lado. ¿Quién se hace cargo? El tipo no tiene 18 años, es un tema de género, ¿cierto? Hay vulneración de derechos, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿cómo resuelves conflictos de ese calibre? ¿Ya? Ahí les tengo otro más. Profesora, que está titulada en ejercicio, también tema de redes sociales. Y por X razón la empiezan a seguir alumnos de un curso que ella ni siquiera le hace clase, y son imágenes, videos, cortos, qué sé yo, de ella, de su vida personal. El colegio la cita a una reunión y la obliga y le dice que tiene que bajar sus redes sociales que son privadas. Y, o si no, controle quién la sigue, quién no la sigue. Ustedes saben muy bien que hay redes sociales que uno no controla quién te sigue, quién no te sigue, quién ve tu video, quién no ve tu video, tu fotografía. Entonces, problemas del calibre del que estoy mencionando, que no son tan técnicos, pero que se dan cuenta que están hoy día instalándose en la escuela, sin contar con los hechos de violencia desatados por diversas situaciones, que tienen de manos atadas a los equipos directivos, que tienen de mano atada a los profesores, que nadie sabe qué hacer, y que yo ya lo he escuchado entre esta semana y la anterior, gente que me ha llamado, que me ha contado, exalumnos, que me dicen, es que así yo no quiero seguir haciendo clases. Entonces, está delicado el tema, está súper denso, y tampoco es que te llegue un rol de autoridad para decirte de esta manera se resuelven las cosas, porque tampoco que tengamos la varita mágica para resolverlas, porque evidentemente hay responsabilidades en los estudiantes, en las familias, en las comunidades, pero no se cuenta con la tranquilidad para pensar, para ordenar y para hacerse cargo de los problemas. Eso quería comentar, como casos para que se den cuenta que esto que hemos dicho es complejo. La profesora María Paulina estaba levantando la manito. Oye, sí, tengo como cara de decadencia, pero para que vean lo interesada también que estaba en este encuentro, como todas las personas que estamos acá. Uno, por las mismas razones que aquí se han mencionado de la preponderancia de las redes sociales, es que yo creo que es fundamental que desarrollemos psicología educacional en redes sociales. Yo estudio, una de las razones para dedicarme a eso tan loco es esto, y que es tal la fuerza que tiene, cómo se impone al interior de la vida cotidiana, de los diferentes campos de actividad por el cual circulamos las personas, están todos atravesados por las redes sociales. Entonces es una invitación para profundizar en estudios de psicología educacional en redes sociales. Pero también me gustaría como reflexionar un poco sobre
el lugar que tenemos desde la psicología también como profesionales y el cuidado, el autocuidado que debemos desarrollar en este escenario de tal exigencia emocional en nuestras comunidades. Esto está siendo muy fuerte también para todo profesional de la educación, y ahí estamos también la psicología educacional. Eso es algo que yo lo he percibido en nuestras conversaciones de supervisión de práctica. Yo misma que trabajo en educación lo vivo, y es algo que yo creo que merece que le demos vuelta, porque tenemos que hacer un esfuerzo sostenido en el tiempo. Y eso supone un autocuidado muy particular, que quizás deberíamos considerarlo. Lo otro, que aquí aquí hay gente joven, allá vemos un grupo, a ella no tanto, no tan joven, pero que además tenemos en común todos estos profes que estamos acá, que participamos en un programa que era Liceos Prioritarios. Ahí pasó de todo, pero a todo el mundo le formó el carácter, quizás menos al profe Pablo Valdivieso, que tenía más carrete que los demás. Yo, colegas, creo que la situación en la que estamos en este minuto amerita las intervenciones que nos imaginamos extremas, locas, de la época de liceos prioritarios. Es una intervención profunda. Y sabemos ahí cuál puede ser el rol de la psicología educacional, la pedagogía y miles de disciplinas. Sabemos que aquí esta cuestión, el desarrollo integral, obliga a abrir la escuela. Entonces, como que esas reflexiones me surgieron ahí, en medio de mocos y enfermedad. Pero le agradezco mucho a ambos profesores. Me hizo mucho sentido, me identifiqué mucho con las cosas que ustedes han ido reflexionando. Gracias. Muchas gracias a la profesora, y dejamos abierta la palabra a nuestros estudiantes que están acá, nuestras y nuestros estudiantes. No sé si Paola, que había comentado en el chat, quisiera profundizar también en lo que planteaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me Hola. escuchan. Sí, sí. Estoy sin cámara porque estoy en el trabajo. Me hice parte acá porque muchos cariños ahí a Paulina, a ti Edita, a Marco. Gusto de estar acá, obviamente, porque no podíamos faltar a esta invitación que es tan relevante y obviamente nos permite reflexionar del lugar del psicólogo educacional, que siempre ha sido un tema, que siempre lo hemos estado trabajando también en la Chile, como de qué manera podemos hacer un aporte pertinente, ¿cierto?, a mejorar las relaciones interpersonales, la convivencia escolar en las escuelas. Y claro, bueno, yo trabajo en un colegio y efectivamente me ha tocado vivir muchas situaciones también, como dice Marco, en el ámbito de lo virtual, de cómo lo virtual repercute en lo presencial. Así que, ¿cuáles son las herramientas y las estrategias? Bueno, tenemos que tomar todos nuestros recursos que tenemos como especialistas, como psicólogos, ahondar, incluso nos ha tocado a mí como encargada de convivencia, trabajar también en los protocolos de convivencia, ¿cierto?, que están dentro de nuestro manual, pero que han tenido que adaptarse absolutamente a este nuevo contexto. También hacer mucho partícipe a los apoderados, a la comunidad, que vaya incorporando elementos también que puedan servir, ¿no?, y que puedan ayudar a mejorar este tipo de documentos que nos sirven de alguna manera para regular lo que son, digamos, las relaciones, porque en general, por ejemplo, los correos también han sido situaciones donde se canalizan también muchas inquietudes, muchas rabias, muchas angustia de muchos apoderados, por ejemplo, a nivel de querer resolver los vacíos pedagógicos que se han dado en 2 años de pandemia. Entonces hay mucha angustia de parte de los papás, de parte ansiedad también, de parte de los alumnos, de cómo podemos recuperar aquello que se perdió. Eso es lo que me ha tocado ver mucho acá en el colegio. Y nosotros de alguna manera tratamos como de bajar esa angustia, de bajar esa ansiedad, porque les transmitimos que son situaciones que no se podían de alguna manera manejar y que de a poquito vamos a ir logrando, digamos, los aprendizajes, pero están mucho focalizados en eso. Y de alguna manera nosotros tratamos como de entregar también otros elementos que son los que señalaba Pablo,
a nivel socioemocional, cómo reencontrarnos, cómo aprender nuevamente a reencontrarse con otros, ¿cierto? Con compartir con sus compañeros. Realmente los estudiantes que nos tuvieron estos 2 años son nuevos para nosotros, son nuevos. Entonces, no ha sido fácil. Por ejemplo, el tema que planteaba Marco me llama la atención porque tuve un caso muy similar acá, y lo que hicimos finalmente fue recurrir a la superintendencia. Tuvimos que ir a plantear el caso allá mismo, y ellos nos orientaron, ¿cierto? Nosotros trabajamos harto con la familia del estudiante que había sido acusado y, entre comillas, funado. Así que lo que sí tomamos como harto el tema del vínculo con los apoderados para que tomaran conciencia de la importancia de apoyar al estudiante a nivel terapéutico. Y eso facilitó mucho que también los compañeros pudieran empatizar también y no hacer una acusación, porque finalmente lo que pasa acá es que se entra como a enjuiciar, a hacer un juicio de que si se va prácticamente fuera del colegio, si se expulsa o si sigue. Entonces no hay ahí finalmente todo se judicializa, y nosotros queríamos como llegar de alguna manera a la empatía, a comprender realmente cuáles son las situaciones cuando un alumno se puede equivocar. Y hemos logrado como mediar en esas situaciones. O sea, la mediación de los conflictos yo creo que es algo fundamental, que se trabaja mucho en los colegios. Y muchas veces los profesores, como dice Pablo, no tienen las competencias, no han podido tener ningún bagaje de tipo formativo. Entonces es súper relevante ahí apoyar en esos procesos. Así que eso podría contarles. Gracias. Muchas gracias, Paola. Matilde. Una pregunta para Paola, en realidad, por lo que estabas contando recién, como de la mediación, que ya en el liceo que estoy trabajando también ha pasado esto de la FUNA, y pasa mucho que, claro, no es como solamente la comunidad inmediata, como el curso a veces que reacciona, sino que es una respuesta a nivel institucional, como los estudiantes de cuarto medio queriendo como tomar represalias sobre los chicos de primero, segundo medio, como un poco Tal que cual, tal cual. Sí, ellos vienen a eso. ejercer un poco la ley y la justicia, y que a nosotros nos ha pasado mucho que exigen que les contemos como todos los procesos, y como que ellos tienen que estar tanto, como, esto que actúan un poco como jurado. Entonces, bueno, Sí. ahora está tomado el liceo en realidad, pero estamos como tratando de crear un poco esta conciencia, pero no sé si es que usted han tenido un trabajo más a nivel institucional, si podría contar un poco más de eso, que me parece muy interesante. Sí, no, de todas maneras sí hemos tenido que hacer todo un trabajo, sobre todo de conversatorios, por ejemplo, de trabajar con los estudiantes de cuarto medio, porque efectivamente ellos se sienten como de alguna manera representantes, ¿cierto?, de velar por la protección de sus compañeras, y yo creo que también es válido y también incorporar el centro de estudiantes. Así también hemos tenido diálogos con ellos para poder ir dándole cuenta de todo lo que hemos hecho. Muchas veces pasa que estamos en un mundo de la inmediatez y todos quieren respuestas así inmediatas. Y la verdad que estos son procesos, son lentos, requieren análisis, requieren reflexión, requieren tiempo. Entonces, esa situación los estudiantes que están viviendo mucho la inmediatez del Instagram es difícil que puedan entender. Entonces, de alguna manera les damos cuenta de que estos son pasos y que tienen, lo más importante yo creo es fortalecer la confianza. La confianza, es decir, que crean que lo que estamos haciendo es por ellos, que estamos trabajando para que las estudiantes se sientan bien, se acogen las estudiantes que han sido afectadas, se conversa con ellas, se entrega el apoyo que se requiera. Pero hay que intervenir. ¿De qué hay que intervenir? Hay que intervenir. O sea, uno no puede decir, no, esto pasó a nivel solamente de protocolo. No, tenemos que trabajar con los profesores, por ejemplo, a nivel de orientación, que se va a trabajar, las redes, por ejemplo, a través del CEFAM, cómo pueden quizás venir acá con la matrona, trabajar con ellos su inquietud a nivel sexual. Todo esas herramientas hay que trabajar. Todo lo que tú puedas y tengas disponible. Eso. No sé si te Muchas contesto un poco. gracias. Y tengo en las palabras a Romanet y después a Germán. Romanet. Hola a todos. Bueno, ahí no sé por dónde partir. Igual con respecto a esta temática, bueno, a mí me interesaba bastante este conversatorio porque, bueno, habíamos hablado con Edith en la mañana, hola, otra vez.
porque desde lo que estoy haciendo yo en la práctica con PASE, que se encarga de principalmente el acompañamiento y el acceso de estudiantes secundarios a la educación superior. Ahí está Claudia. Bueno, sucede que ha surgido, bueno, en varios liceos, porque estamos trabajando nosotros en varios liceos, una necesidad por parte de estos de generar espacios de talleres y de conversatorios y que, bueno, yo personalmente estoy trabajando como en una parte del liceo que es el Mariano Latorre, por ejemplo, que desde el mismo centro de estudiantes quieren hacer talleres. Entonces necesitan, por ejemplo, como eh, comunidades o personas que estén interesadas, profesores, así que eso después quiero hablarlo igual con ustedes personalmente, como Pablo Valdivieso, porque se necesitan hacer talleres de convivencia escolar. Principalmente, por ejemplo, en el caso de Mariano Latorre se trata del tema de trabajar las emociones que sería desde lo que plantea Centro de Estudiantes. Y eso, también en otros liceos también está el tema de las funas. Ha sucedido mucho que ha surgido esta temática sobre eh, temas en relación a temas de género y demás, y conversar esto, que eh, ha sido cada vez más potente. O sea, cuando comenzó el año yo me acuerdo que estaba muy en las noticias cuando se fue a funar completamente un grupo de estudiantes a un liceo, entonces, y muchos casos más que han ido surgiendo de abuso y demás, y que de repente, obviamente, como se comentó, los docentes no saben cómo trabajarlo. En algunos liceos, de hecho, literal, como que la solución ha sido suspender un tiempo porque es demasiado impactante para ellos. Como, ¿qué hacemos? Mejor suspendamos clase, y tampoco es la idea que se ignore el tema, se termina evitando en vez de tratarlo porque tampoco se sabe cómo. Y eso como que quería comentar en parte, y que es algo contingente, que son también situaciones que en verdad que estaban de antes. En el caso, por ejemplo, del liceo que comentaba al inicio, habían situaciones de conflictos previas, pero ahora de vuelta a la presencialidad ha sido como mucho más grave, que muchos estudiantes al final eh, no se sienten como seguros en sus espacios, y como la solución hasta el momento que se ha dado ya es que aquellos estudiantes que eh, tienden a tener más problemas de conflicto se los ha suspendido, por ejemplo, y claro, se les da como esa opción, pero que al final como que dejan de estar en el espacio escolar, se les dan unas guías y no se integran. Tampoco, que tampoco es la idea al final que se excluyan. Así que eso más que nada comentar. Muchas gracias, Román. ¿Y Germán? Eh, bueno, me pasa algo como muy parecido a lo que han expuesto todas las personas de aquí, y también quiero agradecer al profesor Pablo y al profesor Marco por haber expuesto bueno, por haber dado sus exposiciones, porque ahí me sirven mucho para reflejarme también en lo que me ha pasado en la práctica. Estoy trabajando con un liceo en media. Y claro, me parece muy, muy interesante, por decirlo de alguna forma, aunque como, no sé, me parece como raro decir interesante, pero de todas maneras no se me ocurre otra palabra para calificarlo, de que hayan pasado casi los mismos eventos, casi calcados entre todas las personas que yo conozco que están trabajando en media. Me parece muy, muy curioso como, es que de verdad como que no me termina de caer en la cabeza cómo es que pasan las mismas cosas, porque son de verdad que las mismas, en diferentes momentos. Por ejemplo, lo de las funas. Es como, casi fue como un efecto dominó, como que de repente acá, después en el liceo de por allá, después acá, después allá, y diferentes como situaciones como muy similares, que claro, pues nos pillan a todos los actores educativos como eh, sin saber muy bien cómo resolver las situaciones. Eh, yo como saltándome un poquito como este tema, como dejándolo aquí como medio de resolver y como dejándolo como una reflexión curiosa, de que pasa en todos lados cosas muy parecidas. em, Yo me he puesto a reflexionar también sobre el tema de las suspensiones, que fue un tema que habló Romané recién, que me parece muy curioso y muy interesante en verdad, de que creo que, creo que como suspender no es lo ideal, pero hay situaciones en las que tal vez es bueno como poder separar a las partes en un conflicto, por ejemplo.
ocurrió algo en el liceo hace poco en el que dos estudiantes, bueno, básicamente fue una pelea a golpes, se separaron, se les suspendió por un día, y bueno, una de las psicólogas del liceo fue a atender a uno de los estudiantes y otro psicólogo está destinado para atender al otro. Y yo creo que en este tipo de casos, por ejemplo, así como dando como un ejemplo muy puntual, la suspensión podría ser usada como una herramienta que permite distender un poco los conflictos. Pero, y aquí como que me voy a parar a mí mismo, haciendo el contrapunto, el tema es que sigue siendo visto de una manera, bajo un ojo muy negativo por otros actores educativos, por ejemplo, los apoderados. Como que uno puede muy teóricamente y muy bonitamente decir, hoy sí, estamos como resignificando una acción punitiva que es la suspensión, como viéndolo como una distensión y como un espacio de reflexión para los estudiantes como alejados de las obligaciones escolares, por ejemplo. Pero ¿de qué tanto nos sirve como nuestra teorización, por ejemplo, si es que cuando llega a la casa, el apoderado le va a decir, no sé, lo va a empezar a retar y le va a decir, ¿cómo se te ocurre ponerte a pelear y la cuestión? Y como que toda esta como idea que podría haber detrás de como el trabajo que hay en la escuela, se perdería un poco si es que no hay un alcance como a la reflexión también de los apoderados, por ejemplo. Y también pienso un poquito como en la conexión que pueda haber con los apoderados, porque ya han habido escuelas para padres, por ejemplo, en el liceo, y la participación fue un poquito tortuosa alcanzar una buena participación. En la última escuela para padres que yo vi que estaban conversando, porque estoy en los grupos de WhatsApp como con los profes jefes también, estaban hablando sobre que por lo menos fuera un apoderado por curso, y creo que ni siquiera eso se llegó. Como que habían cursos en los que obviamente que iban más de uno, pero como que no, hay cursos en los que sencillamente no aparecieron apoderados, por mucho que insistieron los profesores. Y eso, a pesar de, o sea, indica muchas cosas, como de que llegan a la reunión de apoderados, pero cuando se les quiere como comunicar o como generar como una conexión un poco más allá, no siempre está a la disposición. Bueno, y era una sesión online también, como para señalar eso, que no era tampoco como una reunión de apoderados en la que tienen que ir presencialmente. Y eso es como lo que quería decir también. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, ahí el profesor Marco Antonio está levantando la manito. Les iba a pedir precisamente al profesor Marco y al profesor Pablo ahí que dieran sus opiniones. Profesor Marco Antonio. Sí, yo lo plantearía como pregunta, más que como tener la claridad o no. Yo me hago la pregunta si es que lo que hemos denominado en el 2022 como violencia escolar es una violencia que se genera en la escuela o más bien es una violencia que se manifiesta en la escuela, y que de qué manera esto es una violencia social que tiene que ver con la pérdida de nuestra vinculación gregaria y la tensión de no tener una autoridad, que estamos pasando también por un periodo, ¿cierto?, de un cambio constitucional que pone o transpone dos procesos, y que estamos justamente en ese tránsito, en esa etapa donde no sabemos cuál es el principio de autoridad, y eso de alguna manera reconoce o desconoce, porque con el 2019 igual se delegitimó la autoridad y la legalidad, y un poco haciendo alusión a Fuente Ovejuna, que me imagino todos leyeron, si no se lo leen, Fuente Ovejuna claramente donde el poder, el pueblo se alza en armas frente a la injusticia de una élite que lo subyuga. Entonces, esa lógica ha rondado y eso también cruza los espacios. Lo que pasó en Maipú hace 2 o 3 semanas atrás fue gravísimo. Es decir, una situación de bullying que los padres no sé cuánto habían denunciado dentro del espacio escolar y que la escuela no hizo nada y no tuvo las herramientas para hacer, llegó a un punto que los padres se sintieron con la autoridad moral de entrar al colegio y ellos vulnerar los derechos de otro menor o de otra menor que había agredido a su hija. Entonces, cuando ya se transponen esos elementos en un colegio que es de clase media, que no es un colegio de clase baja, y con esto no quiero estigmatizar, porque esto yo también lo he conversado con mi estudiante en práctica, sobre todo lo de inicial, y en una sesión una estudiante me dijo, profe, esto hoy día, porque habíamos hablado del SAE, de todo eso, decía, esto pasaba en mi colegio, yo estudié en un colegio con número, en una escuela que no le importaba a nadie, y esto pasaba todos los días, y no llegaba a la prensa, y ahora que le pasa a los emblemáticos, ahora que le pasa a los particulares subvencionados, ahora que está el SAE, ahora es tema en la prensa, pero antes cuando nos pasaba a los pobres, no era tema. Entonces,
todos sabemos de situaciones que conocimos en Prioritario y en otros proyectos anteriores que eran terribles, y claro, y uno decía, oye, esto no pasó en la prensa. Pero hoy día pasa en la prensa porque además también tenemos redes sociales, porque se masifica, basta que una persona lo grabe, lo sube, se lo manda al canal de televisión y es noticia. Por lo tanto, también los mecanismos, no quiere decir que antes no ocurriera, sino que la manifestación, la exposición y la sobreproducción también llega a un contexto imitativo que está ligado al proceso de redes sociales. Alguien ya lo decía, oye, pero es calcado lo que pasó. No es casualidad. No es casualidad. Ya Bakhtin lo decía por allá por la década del 30, 40 en Rusia, que todos los hechos y todas las interacciones sociales ya habían ocurrido. Lo que ocurría es que se actualizaban. Entonces yo creo mucho en eso, de esa mirada histórico-social, que las relaciones sociales no es que se generen nuevos géneros discursivos en las redes sociales, se manifiesta lo que ya existe y se multiplica y se hace más rápido y nos hacemos famosos rápidamente. Pero en términos prácticos estos elementos ya estaban y ya estaban dando vuelta. Entonces en eso lo que quería decir es que yo en lo particular no creo que sea violencia escolar como se ha denominado, sino que es la violencia de la sociedad que está instalada, que nosotros estamos en un espacio, ya Stubbs lo decía en los 80, el espacio escolar es el que mejor manifiesta los discursos porque confluyen todas las variaciones sociales, todas las clases sociales, y por eso es importante trabajar los discursos en la escuela y de lo que pasa en la escuela. Pero lo que ocurre ahora es que las redes sociales nos pusieron ahí en el, digamos, en el frontón, pero que en realidad es el problema que la sociedad tiene y que se hace o se expresa ahí. Pero yo discutiría si es que realmente o no es violencia escolar o es violencia social, que la escuela es el chicler de baja, donde se nota lo que está pasando, para bien o para mal. Eso quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Pablo. Gracias, Edita, gracias por las interrogantes, por las inquietudes, por la motivación, por el amor que yo siento que está puesto en este diálogo, ¿no? Porque es difícil educar sin cariño, y yo creo que es difícil hacerse cargo de los temas relacionales si uno no tiene esperanza de que las cosas pueden ir mejor, y eso yo creo que es fundamental. Y en ese marco yo quiero hacer 3 o 4 como pincelazos. El primer pincelazo tiene que ver con el uso del concepto de intervención. Solamente como mencionar que la intervención puede ser vista también como algo que hace alguien que es de afuera, que tiene cierto poder hacia un cuerpo que está más inerte. De hecho, las intervenciones quirúrgicas tienen como requisito que el paciente esté sedado, ¿no? Entonces, el concepto de intervención es un concepto complejo, creo yo, muy usado, ¿eh? Pero creo que cuando uno lo analiza 2 veces, puede resignificar quizás acción, colaboración, facilitación. Son conceptos que dicen mejor relación con lo que uno tiene que construir con las comunidades educativas, que es acuerdos, porque las comunidades educativas son cuerpos requete contra vivos, ustedes ya lo habrán visto, no hay nadie anestesiado ahí. Ojalá hubieran algunos un poco más anestesiados, de repente estuvieran más tranquilos, ¿no? Entonces, poner una pregunta sobre el uso en la psicología del concepto de intervención. A mí personalmente trato de evitarlo todo lo posible. Por lo siguiente, y este es el segundo pincelazo, porque muchas veces la intervención tiene que ver con cosas que se hacen hacia los estudiantes. Entonces los estudiantes son vistos como objetos y no como sujetos. Y los estudiantes son sujetos y cada vez son más sujetos. Y los de media también son sujetos. Y eso dice relación con una tercera pincelada que tiene que ver con los padres y apoderados, o madres y apoderadas, las madres. Son comunidad, son parte de la comunidad. El tema es que suelen ser vistos muchas veces como una molestia. O sea, ojalá los papás no estén para que nos dejen educar tranquilos. Yo eso lo he escuchado muchas veces.
como discurso construido a partir de la escuela. Es un desafío la construcción de comunidad educativa. Miren, es extraño, las escuelas se las llama comunidad educativa, comunidades educativas. Sería bueno trabajar y pensar cómo estamos construyendo esa comunidad educativa. Cuarto pincelazo. Cultura social, cultura escolar, violencia social, violencia escolar. Yo creo que aquí no es A o B, es A y B. Yo creo que hay una violencia como modo de relación en la sociedad que está instalada desde la guerra de Rusia con Ucrania hasta el automovilista que anda por acá, o el portonazo, o miles de formas de violencia. Podríamos dedicar una sesión, y me comprometo, si es necesario, a que me inviten, porque este es un tema que para mí es muy importante. El tema de la violencia está instalado en la sociedad. Sin embargo, yo creo que también las escuelas, como instituciones, generan lógicas violentas. Podemos mencionar el currículum oculto ahí como lógicas de abuso de poder, por ejemplo, podría ser considerado una violencia que un niño no pueda ir con aro a la escuela, o sistemas de evaluación que muchas veces no tienen el sistema de retroalimentación adosado, sino que más bien es usado como castigo, en fin. Entonces, yo creo que hay violencia escolar que entra en cada uno, hay violencia social, que entra en cada uno de los sujetos que entran todos los días a la escuela, y como entran 500 sujetos, es complejo, hay que ver cómo se genera. Pero también creo que hay dispositivos de poder que pueden ser violentos, por ejemplo, también para los profesores, ¿no? Que de repente tienen que cumplir turnos o cambiar de tarea, en fin, tienen poco tiempo para trabajar temas con sus estudiantes o con sus padres y apoderados. O sea, creo que hay de las dos cosas, eso diría. Y eso tiene mucho que ver con que trabajar los temas convivenciales significa trabajar el tema de la cultura escolar. ¿Cuál es la cultura escolar? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cuáles son las creencias que están en la base? Y ahí, sin participación, sin convivencia democrática, como decía la primera política de convivencia del año 2002, porque como veníamos saliendo de la dictadura, había que afirmar lo democrático, estamos fregados. Y la verdad que si uno mira la escuela no es un espacio especialmente democrático. Hay que revisar las prácticas democráticas y construirlas. Y para eso hay que poner a la comunidad a hablar. Quinta pincelada. Castigo, educación y sanción. Este es un tema mayor. Este es un tema que hay que hacerle una tesis o varias tesis. Yo he tratado de seguirle la pista, no he tenido tiempo. La creencia que la sanción educa. Es una creencia que está más allá del colegio, está desde los padres en la escuela, ¿no? O sea, desde los padres en la casa, el pegarle en la mano, o el conjunto de sanciones que se aplican en la escuela con una comprensión eventual de que eso educa. Vamos, habría que definir qué es lo que educa, que eso construye como decía Germán, una reflexión que lleva a que la persona diga, pucha, sí, yo reconsidero mi acción, estuve mal, y eso lo logra en el día de suspensión, o en la cancelación de matrícula, que hoy día no está legalmente dada, pero que hay un montón de formas de sacar a las personas de... Entonces, yo creo que hay una reflexión sobre el rol de la sanción o del castigo como herramienta educativa. Eso da para otro conversatorio y va mucho más allá de la escuela. Lo que sí quiero decir es que cuando uno trabaja estos temas, que a mí me parece que lo que cuenta, por ejemplo, la Paola es muy interesante, siempre hay que pensar en la toma de conciencia de que se ha cometido una acción que viola los derechos del otro, que
deshumaniza a quien lo realiza, y avanzar hacia lógicas de reparación. Y una lógica de reparación muy interesante creo que es darle la posibilidad a quien ha cometido un error o ha insultado a otro o le ha hecho bullying a otro o todas las cosas que podríamos considerar conductas violentas, que sea capaz de tomar conciencia y pedir perdón. Yo creo que la capacidad de pedir perdón, sinceramente, es un acto reparatorio muy profundo. Por eso la funa avanza hasta el final nomás, no te deja nada, no te deja ni siquiera la capacidad de reaccionar. El funado lo único que le queda es esconderse e irse a la ciudad. Por eso es terrible. De hecho, la funa es el mecanismo último que una comunidad humana debiese usar, porque la justicia no funciona, ¿no? Así lo plantea por lo menos varias de las teorías feministas. Entonces, reparación, perdón, como acto reparatorio son, a mi juicio, buenas lógicas que nos permiten pensar en formas de aprender o de reaprender una conducta que es descalificatoria del otro. Eso. Muchas gracias, Pablo. Estaba Romanet y Matilde, y ya ahí haríamos el cierre. ¿Ya? Romanet. Nada, que bueno, todo lo que comentaron en verdad hace mucho sentido con todo lo que, bueno, principalmente en uno de los liceos que como en el Mariano, que expresamente fue como la presidenta del centro de estudiantes que nos manifestó el problema, así como... Y claro, pues por un lado, una de las situaciones, como se comentaba, por un lado, una parte de la violencia que se manifiesta, el conflicto, viene también manifestado como desde el mismo entorno. Como que, no sé, de repente, como es el sector de La Pintana, de repente hay familias que tienen así problemas y eso después se representan los mismos estudiantes en esos problemas que son entre las familias que no necesariamente tiene que ver con ellos, pero que ellos los ven ahí. Y eso ha sido como un tema crítico. Y por otro lado, también lo que comentaba el profe Valdivieso, y también, por ejemplo, con respecto al tema de la sanción, como que el liceo principalmente como que ha de momento adoptado por esa forma de medida para regular todas las situaciones, lo cual nosotros igual somos externos, no vamos a llegar a cambiar porque tampoco estamos ahí, por ejemplo, como psicólogos dentro de ese espacio así totalmente. Nosotros vamos a hacer otra actividad que es aprendizaje basado en proyectos, ABP. Entonces, nosotros vamos como desde el centro de estudiantes como a hacer este apoyo que surgió de ahí y con PASE que se va a unir más directamente. Pero que claro, por ejemplo, incluso sucedió que una forma de castigar todos estos conflictos que había fue quitarles el día del alumno, que iban a hacer una celebración y todo, al final, ¿qué se optó? No, mucho conflicto y se les quitó también un espacio. Y eso también igual generó al final como más tensión, más desmotivación porque ahí, por ejemplo, bueno, la presidenta del centro de estudiantes y muchos estudiantes que estaban ahí como que dijeron, nosotros claro, nos habíamos portado bien, estamos cumpliendo, y como que también terminan siendo ellos sancionados, ellos también se ven así como involucrados y como que también sienten un sentido de injusticia, así como de que también se extiende mucho más allá, que tampoco es la idea tampoco sancionar, por ejemplo, con el tema esto de la suspensión, porque al final la suspensión ya no son de 1 o 2 días a los estudiantes que tienen más conflictos, sino que prácticamente ya no van a clases, se les mandan guías para la casa, que también terminan siendo completamente ya excluidos, que tampoco es la idea, que pierdan este espacio escolar, que entonces como que hay como que eso es como el mayor como situación ahí, cómo se ha enfrentado la herramienta, porque es crítico, no se sabe manejar, ha costado así tratarlo. Y por otro lado, los efectos que tiene también en los mismos estudiantes, que todos se ven afectados más allá de aquellos que están en el conflicto directo, sino que incluso aquellos que lo perciben desde fuera, por así decirlo, eh, que igual al final están involucrados todos, y los mismos profesores tampoco saben qué hacer. Así que eso. Muchas gracias, Matilde.
Sí, bueno, agradecer nuevamente las palabras de todos. Más que nada es como un comentario, como por si se da otra instancia de esto, a propósito de lo que estamos hablando del conflicto y la resolución. Bueno, y pensando en la escuela como la construcción del espacio de cómo queremos que la sociedad resuelva los conflictos, o lo ideal que fuera. A mí me pasa también que siento que también es necesario pensar el lugar como de la víctima o la persona afectada en el conflicto, porque, y a mí también me pasa que siento que la escuela a veces es el espacio para enseñarle como a los agresores quizás, o al que cometió el error, a hacerlo de otra manera, pero en ese proceso también se puede vulnerar a la víctima o al otro, y que a veces, claro, el perdón como que tampoco hace tanto sentido dependiendo de lo que te hicieron, o cómo al final, cómo también construimos para esas personas en la escuela, que lo encuentro súper complejo, pero quizás también sería interesante conversar desde ahí. Eso, más que nada era como tirar la pelota para futuras instancias. Ok, muchas gracias. No, cortito. El Dígame. perdón tiene que ir con reparación también. Y ese es el gran tema de cómo se repara en la escuela, ¿no? Profesor Marco Antonio. Sí, yo me sumo a lo que dice Pablo porque justamente, bueno, en otro minuto de la historia, muchos nos sumamos a los procesos de FUNA cuando se armó la mesa de diálogo por allá por los 2000, principio del 2000, y justamente se instaló todo un manto de impunidad. Justamente se hizo más conocido, se masificó con la lógica de la FUNA del Scratch que se había hecho en Uruguay. Y esto yo se los cuento a mis estudiantes, digo, mira, nosotros o yo me tocó participar, estuvimos en esta lógica porque detestamos lo que el gobierno de turno hizo y cómo se instaló todo un manto de impunidad que hasta el día de hoy nos duele. Pero las lógicas de las funas de ahora, y hacíamos un paralelo con las funas de ahora, no para legitimar o deslegitimar, sino solamente para tratar de entender los procesos históricos que son distintos. Y claramente, como muy bien decía Pablo, a veces se utiliza como primer mecanismo inmediatamente, sin tener los elementos, sin tener los argumentos, y se da nomás. Y luego el tema de la reparación o que en algún minuto exista perdón, es súper complejo si es mayor de edad, si es menor de edad, pero hoy día incluso en los espacios escolares, porque esto de alguna manera también había ocurrido, pero ya asumimos que eran personas mayores de edad, porque ocurrió el 2017-18 con las tomas feministas en las universidades, y esto se transmitió ahora, se demoró en pasar a la escuela por efecto de la pandemia, pasó, digamos, el confinamiento y se retomó la lógica de donde iba y donde habíamos quedado en el tema de la FUNA, ¿cierto? Por situaciones ligadas a temas, ¿cierto? De violencia de género. Y esto se activó ahora con el retorno y tenía que pasar bajo esa lógica, porque es súper lógico cómo se fue dando. Pero ahí, y me viene el tema, y yo ponía el caso hace un rato, un joven de 16 años, que es un menor de edad, que está al cuidado de sus padres, que hay un tema educativo. Entonces yo me sigo haciendo la pregunta, o sea, tiene que pasar lo que decía Pablo, que se tiene que ir de la ciudad un joven de 16 años, que claro, se puede equivocar, puede pedir perdón, pero la sociedad cómo se instala, desde dónde se instala, son tan lógicas adultocéntricas, son las mismas lógicas que se aplican desde esos espacios contra estudiantes y entre estudiantes, que obviamente también hay vulneración de derechos entre ellos, eso está claro, no lo pongo en discusión, pero el detalle cómo proyectamos una sociedad que no perdona, que te la cobra nomás, y en el espacio escolar, ¿qué hace una escuela, qué hace un liceo con ese conflicto? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo mira para adelante? Y yo he visto casos de ese tipo y he sabido de varios equipos directivos o de directores que dicen, yo no sigo más, o sea, yo no me la puedo con esto, yo me voy a hacer otra cosa, porque ¿cómo le respondo a esta comunidad si me están exigiendo que saque el estudiante o se suman los apoderados, o a veces no está toda la información? Entonces es un tema ético de fondo que no tiene una solución clara en la medida que no se haga la reparación y en la medida que no se den espacios de perdón. Pero como está operando hoy día, es una lógica sumamente taxativa, con toda la validez que tiene la reclamación posible que hay detrás. Eso yo no lo estoy poniendo en telejuicio. El detalle es cómo nos quedamos. ¿Esa persona la anulo? Porque esa persona se cambia a ciudad y en esa otra ciudad por las redes sociales igual se van a enterar que fulanito, fulanita está allá. Y lo van a volver a funar y se va a refunar. O sea, la funación hasta dónde llega. No, Lo dejo como sí, pregunta. estoy completamente de acuerdo con lo que dice, solo mi pregunta es más como,
En el caso hipotético ideal en que uno lograra que la persona funada y la víctima como lograra quedarse todo en la misma como comunidad escolar que se dio el conflicto, ¿cómo hacemos también para que la persona que fue violentada se sienta cómoda también con esa situación? Porque igual, porque estoy completamente de acuerdo que la funa al final no ofrece ninguna solución a ninguno de los conflictos, no hay aprendizaje, es solamente echar el problema y no un trabajo al respecto. Pero claro, también pienso en en el caso de esa chica que sus fotos fueron filtradas, como cómo se sentirá ella también al convivir con la persona que la vulneró de esa manera. Como que más por ahí es la pregunta, no que crea Sí, sí, que... en términos prácticos, lo que pasó fue que el chico se fue al colegio y ella nunca, la familia no siguió con la denuncia, porque ya el otro estudiante no está acá, entonces ya no es mi problema, ya no está acá, y yo ya me siento reparado, el mundo, mi entorno me apoyó, y el estudiante no sigue acá. El detalle lo tiene el colegio al lado, que recibió al estudiante, y que el equipo directivo y todos se tienen que hacer cargo, y que los estudiantes de ese colegio o de ese liceo le están pidiendo que lo saquen porque hizo esta situación en otro colegio. Y eso se ha repetido mucho. Muchas de las funas no han sido en el mismo lugar, han sido post-funa, es decir, lo funaron, lo sacaron del colegio y estando en el segundo o en el tercer colegio, reaparece la situación y la historia de la funa que ocurrió hace 1 o 2 años atrás. Carga con esa funa y la institución nueva que lo acogió, ¿cómo lo resuelve? No tiene cómo resolverlo. O sea, ahí está el zapato chino que yo decía y eso es lo que complejiza, digamos, toda esta situación. Perdón, y por ¿Qué? eso, disculpen lo último, Pablo, diga. no, solamente por eso hay que usar todo el tiempo posible por construir una pedagogía de la convivencia, porque en la medida en que yo educo que faltarle el respeto a otro es deshumanizarme yo y generar violencia sobre el otro, no necesito ni un solo protocolo, ni un solo manual de convivencia, porque la norma la voy a tener internalizada. Y el problema que tenemos con el sistema escolar es que no ha construido, esto lo plantean varios autores, no ha construido una pedagogía de la convivencia. Por eso la transversalidad es letra muerta en la escuela, por eso los temas formativos son letras muertas en la escuela, por eso no hay un programa de orientación en media, porque este es un tema que no hemos sabido enfrentarlo, porque además la calidad de la educación ha sido leída como igual al CINCE. Y esos son los temas que hoy día están en crisis, por suerte están en crisis, y creo que este ministro trae cosas interesantes. Lean el documento que les recomendé, porque hay un montón de pistas para ayudar a la comunidad a que converse, a que construya una lógica propia de convivencia. Eso nomás, disculpen, ¿eh? La metacognición institucional que plantea Juan Rus, exactamente. Bien, Paulina. Sí, como dice la profesora María Paulina, se prendió el debate. Esto da cuenta que es un tema muy sentido, ¿cierto? Para las y los profesionales que estamos en el mundo de la educación. Yo quisiera agregar además que el tema de las funas y todo lo que está ocurriendo también es porque hay adultos y hay equipos directivos y equipos de gestión dentro de la escuela que no se han hecho cargo, porque las demandas son históricas, la gente no funa por funar, sino que funa porque se siente que no hay justicia. Y así como decía el profesor Marco Antonio, que esto partió con las mesas de diálogo y la invisibilización de todo lo que fue el tema de la violación a los derechos humanos y que ya en los años 2000 no había ninguna reparación. Estoy pensando exactamente en el caso de Las Tarrias, donde las chicas denunciaron y donde hubieron equipos directivos, no sé si solo la dirección que está en este momento y las direcciones anteriores, pero donde hay adultos que no se hacen cargo. Entonces, frente a eso yo dejo el cuestionamiento. No quiero tirarle flores a la funa, pero cuando una persona se siente tan vulnerada que siente que la única opción es hacer la denuncia pública, creo que eso te indica más cosas. Entonces, yo no condenaría la funa porque sí, sino que vería, en el caso de la escuela, acá hay adultos y equipos directivos, equipos de gestión que no hacen estos cargos, donde históricamente, como decía Pablo hace un rato, se ha considerado a los estudiantes como un cuerpo muerto o como un objeto, y no es así, ¿cierto? Están vivos y estamos todos vivos, y donde han habido también situaciones de invisibilización. O sea,
nos estamos pasando a otro tema, yo sé que tenemos que terminar, pero en el caso de los movimientos feministas, las mujeres sabemos que somos invisibilizadas. Entonces, frente a eso, hay diferentes mecanismos que quizás están saliendo de una manera más disruptiva, ¿cierto? Pero que también, y con esto quiero cerrar, nos lleva a los cuestionamientos a nosotras y nosotros y nosotros como profesionales de la educación. ¿Será suficiente nuestra formación? Y digo psicólogos, psicólogas, psicólogue, y digo profe, ¿ya? ¿Será suficiente nuestra formación? ¿Tendremos que formarnos más? Bueno, este conversatorio pretendió ser ahí un granito de arena para que nos juntáramos un día viernes con lluvia a conversar esos temas. Claramente no queda aquí cerrado el debate, los vamos a volver a invitar cuando tengamos otro conversatorio, y a nuestros estudiantes en práctica a que pongan temas, quizás dentro de la misma convivencia escolar y temáticas más específicas. Este es el espacio de los conversatorios, un espacio de reflexión donde tenemos nuestros invitados, y bueno, aprovechamos de agradecerles mucho al profesor Alarcón, al profesor Valdivieso, y yo por mi parte me despido. Profesor Juan, profesora María Paulina. No, yo solo, muy interesante lo que salió, vamos a seguir haciendo otros conversatorios, quizás retomar este tema, ¿por qué no? Agradezco también a la gente del EPE que vino, a supervisores también, vi una supervisora que vinieron de Enterreno, que es tremendo aporte, que ojalá puedan participar más. Y bueno, eso, muchas gracias. Paulina, no sé si... Muchas gracias entonces, y los dejamos ahí liberados para que en esta tarde de lluvia se tomen un cafecito, una sopaipillita, o se acuestan temprano y vean una película. Ya, un vinito también dicen por ahí. Ya pues, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, muchas gracias por la súper. instancia. Un abrazo. Hasta luego, Muchas cuídense. gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Muy bueno.